190 newton por metro. 190 newton metro. Ok, muy bien. Entonces ese sería el par, ¿verdad? Con la velocidad que tenía, en este caso que habíamos también calculado de 1172, pues nos da aproximadamente ese resultado, ¿verdad? Muy bien, Edgar Emanuel, una participación ahí. No sé si alguien hizo los demás, las velocidades, la N. ¿O alguien tiene alguna duda de cómo se desarrolló? No, profe, es que no encuentro dónde lo había anotado. Ok. Bueno, para el otro, para cuando cambiaba para el de 200 amperes, esto era igual a aproximadamente 1144 revoluciones por minuto. Esto tenía tau igual también aproximadamente 388 newton por metro. De tau, esa era para cuando la corriente era de 200 amperes y era igual a 200 amperes. Y luego colocaba de 300
Y ahí era N2, era igual, en este caso, a 1115 revoluciones por minuto. Y para tau era aproximadamente igual a 587 Newton metro. Sí, profe. También me dio ese mismo resultado. Ok, perfecto. Sí puede cambiar un poquito, a lo mejor por los decimales y todo eso, que le ponga 1. Sí puede cambiar un poco, ¿verdad? Pero más o menos esos son los datos aproximados en este caso, ¿verdad? Y para el problema también decía que había que hacer una gráfica. Ahí decía la gráfica de las características par velocidad para este motor. Con estos datos, pues yo podría hacer la gráfica. En donde, pues más o menos va a ser aproximada aquí, donde aquí sería los 1200. Entonces aproximadamente esto era, y aquí eran 1200. En este caso eran las revoluciones por minuto. 100 eran 1000. Para este eran 900. 800. 700. Entonces, esto eran las revoluciones, y en la parte de abajo a partir de aquí tenían las siguientes. En este caso eran 200, 400, 600, 800. Y en eso, pues era el par inducido, ¿verdad? Digamos que aquí de abajo eran Newton metro. Y en la parte de arriba, pues eran las revoluciones. Cuando teníamos la primera revolución, es que eran 1172, más o menos habría que plantear ahí 1172, entonces aproximadamente aquí, y más o menos eran 190 Newton, digamos que aproximadamente sea por ahí, es el primer punto. El segundo era 1144 con 388, entonces más o menos por aquí. El siguiente era 1115 con 587, entonces más o menos por aquí pegado a este punto.
87 aproximadamente por aquí. A lo mejor si lo hacemos ya con una regla, pues a lo mejor sí nos da una parte o algo parecido a una línea recta con una tendencia a reducir su velocidad si vamos cambiando la corriente. Entonces, esta es su curva respecto a la corriente. ¿Qué sucede si le voy variando la corriente a este motor? ¿Cómo va a ser su comportamiento de el par contra la velocidad? Entre más grande sea el par, menor será su velocidad. Nos indica en este caso la curva, ¿ok? Entonces, más o menos ese es el problema. Aquí es posible que a lo mejor ya más adelante ustedes van a ver el control de la velocidad de estos motores. O puedo tener a lo mejor el mismo voltaje y puedo aumentar o reducir la resistencia. Y de esta manera pues puedo también controlar su velocidad. Pero en ese caso pues ya es cuestión de que se llama control de motores precisamente. Entonces hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, ok. Bueno, hasta ahí terminaría el problema. Aquí vamos viendo dos puntos importantes que hay que ver. Por ahí les mandé un correo y casi nadie me contestó de la parte que les mencionaba. Si me decían que no podían cambiar los horarios, entonces para presentar un permiso por un año, porque pues no voy a poder atenderlos como debería. El problema es que tengo por ahí otra actividad y esa actividad pues yo la quiero terminar porque me queda como año y medio para ya dejar ese trabajo y que pues de alguna manera ya por la edad que tiene uno es una parte que digamos que ya voy a hacer mi retiro ahí en esa parte. Entonces, como les comento, como ustedes a lo mejor no se han dado cuenta, pero ya cuando llega uno a ciertas edades puede uno jubilarse y el detalle es que pues me queda como año y medio o algo así. Entonces, pues no puedo dejar, yo quisiera seguir aquí en el poli, me interesa un poco más, pero pues la parte de, pues no me podría jubilar con el poli porque ahí tendría que cumplir como 20 y tantos años más, que no creo llegar, ¿verdad?, a tanto. Entonces, por eso opté esa parte. Mi detalle es que, por ejemplo, ahorita a las 2 de la tarde yo tengo que estar en la otra actividad. Entonces ya se me complica media hora con ustedes. Y más el jueves sí casi es las mismas horas. Por eso yo les comentaba que si podían los otros días, pues si no se puede, pues entonces ya para presentar mi permiso en el Politécnico, que el permiso también se tarda aproximadamente unos 20 días o más tiempo, pues busco la manera de cómo continuar esa parte, ¿no? Entonces, si yo les preguntaba que me dijeran si podían los días, y si no, pues a ver si un maestro puede cambiar la hora, puedo nomás cambiar la hora de los que ustedes tienen. Pregunta, y mi pregunta es, ¿todos llevan las mismas materias? ¿Hay alguien que no lleve alguna materia en este grupo? Yo tampoco, profe. Ni yo, profe. Yo tampoco. Profe. Eso. Yo sí quisiera intentar enviar correo si gustan. ¿Cuáles son sus horarios para de esa manera? Pues hay que decirles ahí a la dirección, no, ¿sabes qué? No se puede.
porque sí me comentaron la dirección que podían hacer ese cambio, ¿no? Dijeron, pues investiga, y entonces para comentarles, ¿sabes qué? No se puede, entonces que proceda mi permiso, ¿eh? Ustedes a lo mejor pues ahí pues van a tener que buscar también un maestro, y luego pues yo voy a tratar de estar de todos modos, que no se pierda continuidad en esto, de seguir aunque ya el permiso corra, ¿verdad? Porque pues también no me gustaría que se quedaran mucho tiempo sin un reemplazo, ¿verdad? Y por eso es mi duda. Bueno, esa es una. La otra, entonces sí les pido ahí que me manden, porque de nadie recibí, creo que nada más de una sola persona recibí que me decía que él podía los miércoles con el horario que les había propuesto. De ahí en más, nadie. Yo dije, pues creo que todos pueden o nadie puede. Entonces no supe bien esa información. La otra, se acerca una evaluación, no sé qué probabilidades hay que sea el lunes o el jueves. Este jueves no, creo que este jueves es día inhábil, sería el otro jueves. Ponen para que sea el lunes o el jueves de la próxima. ¿Qué es el próximo lunes? ¿20? Sí, el 20 o el 23. ¿Qué día es posible? Una pequeña evaluación. A mí me parece bien el lunes 20. A mí también el No 20. sé si mis compañeros opinan diferente. Lunes está bien. Bueno, entonces el lunes sea pues hasta lo que veamos, pues yo creo que hasta aquí lo que veamos, porque ahorita vamos a ver una parte del motor serie. Este es el motor, digamos, paralelo o derivación, ¿verdad? Entonces vamos a ver el motor serie, y luego pues como no vamos a alcanzar a hacer a lo mejor problemas o a lo mejor sí, ¿verdad? Para el motor serie, pues lo dejaríamos hasta aquí la evaluación. Déjenme les paso. ¿Dónde está? Classroom. El día de hoy les voy a subir la información que hemos visto, y en este caso el código para que ustedes vean ahí la información. Es ese que está ahí en el chat. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe, ya se ve. Ok, entonces ese es el código de Classroom para que puedan entrar, y ahí voy a subir en un rato más toda esta información. Incluso no sé si a lo mejor esa parte de Jamboard también la ponga como PDF y lo ponga, más bien lo voy a poner ahí también, para que pues de ahí vean las fórmulas y vean los problemas de cómo se resuelven. Gracias, profe. Sí, profe, está muy bien. Bueno. Quedamos el lunes, pues va a ser la evaluación. Recomendaciones, ahí le pongo el tiempo que se van a tardar. Una cosa, pasan ustedes del tiempo, entonces cuando ustedes se pasan del tiempo, pues ya no tiene validez. Entonces sí deben de tomar en cuenta el tiempo. ¿Por qué? Porque yo les pido evidencias, les voy a poner unos problemas. Y en los problemas les pido la evidencia, que hayan hecho en su hoja cómo hicieron todo el procedimiento y cómo llegaron a los resultados. Que a eso le tomen una foto o lo escaneen, subir, porque ahí mismo tiene el espacio para que suban su evidencia. Entonces, que sí lo hagan, que lo hagan a tiempo, que utilicen los correos que yo tengo para esto, porque también esa es otra. A veces utilizan otro correo y no sé ni de quién es. A veces no es uno, a veces son varios, y pues ya no sabe uno de quién es el examen. Y a veces no le ponen ni el nombre, ¿verdad? Ahí en esa parte.
aparece como un correo y no lo reconoce porque ya reconoce los que están en Classroom y a veces no lo reconoce y no sabe de quién es. Entonces, pues no sé a quién ponerle esa calificación, ¿ok? Recomiendo mucho que se tomen el tiempo, que lo hagan de la mejor manera, lo más rápido posible y lo pantalla. A lo mejor si son 2 problemas, pues en cuanto terminen uno, pues envíenlo para que no tengan contratiempos, ¿sí? El tiempo que les pongo es suficiente para que ustedes desarrollen eso. Lo desarrollen, ¿no? Para que lo copien de ahí de internet. Si se lo andan buscando y se tardan más tiempo, pues ya es de ustedes el problema, ¿verdad? Y tengan en cuenta eso, pongan el tiempo, en el tiempo que le pongo ahí mismo dice cuánto tiempo es y toda esa parte, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Ok, bueno. Como luego dicen, ¿verdad? El que calla otorga. Bueno, todos pudieron ver Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno. Entonces vamos continuando con el motor, en este caso, motor serie. El motor serie pues va a tener muchas características o las características van a ser muy parecidas al de derivación. Pues que en sí lo que cambia pues viene siendo el circuito, ¿eh? Es lo que cambia. Pero pues las características casi son las mismas porque hay que utilizar la ley de Kirchhoff, que es encontrar para los voltajes y que ustedes conocen ya casi la mayoría de las cosas, que la corriente en un circuito en serie pues es igual para todos, ¿eh? Aquí digamos que tenemos tanto el rotor como el estator juntos en un solo circuito con una alimentación total, o los devanados y la resistencia y en este caso el rotor están en serie, pues la corriente que entra o la corriente de línea debe de ser igual a la corriente tanto del devanado del estator como del rotor. Las corrientes son iguales e igual la ley de tensiones me dice que el voltaje total pues es igual a las caídas. En este caso las caídas solamente se considera como RA y RS, caídas de tensión que va a tener en ese punto, y la otra es la EA, que es la mayor parte. ¿Por qué? Porque las resistencias normalmente son pequeñas, de valores pequeños. El diagrama, tenemos las fórmulas que casi son lo mismo, ¿verdad? Aquí nos menciona algunas características del motor de corriente directa en serie, un poco diferente al de derivación, aunque el comportamiento en serie el flujo es directamente proporcional a la corriente del inducido, que por lo menos antes de la saturación es cuando ya se llega el total de flujo, que ya no puede circular más por más corriente que tú le pongas, ¿no? Y dice también que conforme se incrementa la carga, también se incrementa el flujo, y pues en este caso el incremento del flujo del motor causa una disminución de su velocidad. Bien, otra característica es que tiene una característica par velocidad con una caída muy pronunciada, que si yo le pongo una carga, pues su velocidad va a disminuir considerablemente, aunque después de un tiempo puede recuperar esa velocidad, ¿verdad? Pero sí, al momento de que le ponen la carga, pues su rendimiento baja bastante. El par inducido es igual que el anterior, de la constante, del flujo, de la corriente, de eso depende, ¿verdad? También sigue siendo lo mismo, solo que aquí cambia un poquito el flujo, aquí toma otra constante y la corriente, dependiendo del material. Sustituir y puede uno encontrar diferentes maneras de encontrar los datos.
por ejemplo, las características de las terminales. Por ejemplo, yo puedo encontrar la corriente con el par y con las dos constantes, con la de proporcionalidad y la del material. Entonces puedo yo determinar esa corriente con ese par de alguna manera, y también puedo encontrar el voltaje total sustituyendo esa corriente, ¿verdad? Y ya la sustituyo y puedo poner el par, puedo poner las constantes, que esas multiplicadas por la resistencia, y también puedo cambiar EA, que el voltaje EA es la constante por el flujo y por la velocidad angular. Entonces son arreglos que se hacen de acuerdo a las igualdades que tiene, ¿ah? Y pues hay muchas maneras de hacerlo. Ahí va a estar este documento también ahí para el par velocidad resultante. Y entonces hay una parte importante que menciona aquí, que el motor en serie no saturado, su velocidad varía con el inverso de la raíz cuadrada del par, que es precisamente la fórmula que tienen arriba. Que también es común que se muestre la característica par velocidad. En este caso, pues no lo mostramos porque hay que considerar o hay que obtenerlo de esa figura, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Y también una de las desventajas es que el par de motor llega a cero y su velocidad aumenta al infinito. Esa es una característica bien importante en el motor serie. Quiere decir que el motor serie no lo puedo dejar sin carga. Tiene que tener un peso o una carga, aunque sea pequeña, porque si lo dejo sin ninguna carga, precisamente es lo que dice, la velocidad aumenta al infinito, o sea que se va a tomar velocidad, entre más pasa el tiempo, va a aumentar más su velocidad. También las pérdidas mecánicas en el núcleo y eso también son considerables, sobre todo si no hay, como mencioné anteriormente, una carga conectada al motor, ¿eh? Y luego dice ahí, puede girar lo suficientemente rápido como para dañarse, o sea que se va a tomar velocidades mayores a las normales, entonces va a tender a dañarse principalmente, a lo mejor es los rodamientos, que con la velocidad que tome, pues van a tener más temperatura y se pueden amarrar, y una vez que se amarra, pues va a detener el rotor. Y como como la corriente que va a pedir es mucha, pues se pueden dañar el cableado de los devanados, tanto el estator como el rotor se pueden quemar, ¿verdad? Entonces, pues es una destrucción de sus piezas. Bueno, entonces aquí muestra una gráfica, una característica par velocidad de un motor en serie. Aquí menciona que cuando, por ejemplo, aquí el par de arranque tiene un par de arranque muy elevado, entonces con una velocidad muy pequeña, ¿verdad? El par es alto, pero conforme va aumentando la velocidad, que es aquí la velocidad angular, pues va disminuyendo el par, ¿sí? Una de sus características principales también respecto a las curvas par velocidad, que son más o menos algunas también de las preguntas que se pueden realizar, ¿no? Y aquí pues viene un pequeño problema donde dice que la figura muestra directa con un devanado de compensación y toda esa parte, ¿no? Déjenme, voy a detener esto para irnos a Classroom. Perdón, a Jamboard. Nos vamos a meter a Jamboard para ahí resolver este problema. Es sencillo porque muestra una parte pequeña de lo que es, ¿no?
Viendo lo de Classroom es... Bueno, aquí está el enunciado del problema. Como ustedes van a ver, pues se van a dar cuenta que es muy parecido un circuito al otro y que me pide una figura o me pone una figura de acuerdo a eso. Que en este caso los datos de ese motor nos vamos a basar en una curva que tiene o que es el comportamiento para ciertos tipos de revoluciones, ¿verdad? Que también hay que considerar esa parte, que no es el total de las revoluciones, sino que es a una sola velocidad, en este caso, que vamos a colocar aquí en esta parte. Esta viene siendo su curva. En este caso la curva es a 1200 revoluciones por minuto. En el eje X tenemos la fuerza magnetomotriz y en la parte del eje Y tenemos un voltaje interno que, aunque ahí nos dice generado, pues no es en realidad el voltaje generado, ¿verdad? Pero que es lo que se considera que se tiene en ese punto. Con esta curva nosotros tendríamos que encontrar la velocidad. Si recuerdan, la velocidad la podíamos encontrar con una formulita que nos daba, bueno, que de hecho de aquí me voy a regresar para ver esa fórmula que la teníamos aquí, que era N2, era igual a EA2 entre EA1, N1. En este caso, cuando se toma como una curva, no se toma el voltaje total que se tiene. Hay que calcular los voltajes de acuerdo a la fuerza magnetomotriz y de acuerdo a los valores que tiene ahí en este caso, ¿eh? Entonces, ¿cómo encuentro yo una fuerza magnetomotriz? Primero sería la pregunta primera. Para un motor serie, ¿cómo encuentro yo la fuerza magnetomotriz? Si recuerdan, lo hacíamos con un transformador que les comentaba que era igual para tanto motores como transformadores. O sea, si esa parte de la fuerza magnetomotriz, ¿a qué era igual esa fuerza magnetomotriz? Bueno, teníamos que F, que representaba la fuerza magnetomotriz, era igual a que... ¿Alguien la recuerda, no? E por I. ¿Y qué representaba N? Las vueltas. Ajá, el número de vueltas. Yo dije, creo que no me escuchan, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuánto es el número de vueltas que tiene I? 5 vueltas por 25. polo. Entonces aquí serían 25 multiplicado por la corriente. ¿De cuánto es la corriente? 50. De 50 amperes. ¿Me daría cuánto?
5 por 5, 25. 5 por 2, 10, 12, 125. 1250. 1250. Ok. 1250 unidades me quedarían en amper vuelta. Amper vuelta. Ok, con esa fuerza magnetomotriz que me está dando, en este caso yo puedo encontrar un voltaje en la figura. En la figura que tengo aquí, si busco ese dato, es un dato también aproximado que tengo que encontrar, ¿verdad? 1250 pues sería como un cuarto de la primera parte que tengo aquí, y si trazo esa línea hasta la parte superior, ese valor, si lo transporto hacia mi eje Y, pues también obtengo otro valor. Y allí pues es de apreciación. ¿Cuánto sería ese voltaje que ustedes pueden apreciar ahí en ese punto? ¿Cuánto? Como 70. A ver, por ahí si le ponemos, ¿dónde es la mitad más o menos? La mitad por aquí. Un poquito más de 70, pero bueno, ok, su compañero dijo 70, vamos viendo esa parte. Ahora, lo que yo voy a hacer, precisamente, si recuerdan, N2 era igual a ¿qué? A E que, de acuerdo a la formulita que teníamos acá, EA2, 1, ¿sí? Entonces aquí era E2. Bueno, no sé si ponerlo así o de la otra manera. ¿Les es más cómodo de la otra manera o así? Bueno, lo ponemos como que se note más y ya el problema lo hacemos de otra manera. Entonces, las revoluciones que yo quería encontrar, en este caso, pues eran N. Y hay otra nomenclatura que a veces utilizan, ¿verdad? A veces no utilizan los números, utilizan las letras EA y en la parte de abajo EA0. Y esto está multiplicado por N1. Para el valor de, en este caso de E1, valor del voltaje que yo voy a encontrar, que en este caso para N2, sería para N2, sería ese voltaje de E1, lo que mencionó su compañero, ¿verdad? Que era de 70 volt, E1, pero E2 no es el voltaje total de la fuente. ¿Por qué? Porque si vemos el diagrama, pues es una parte que se queda. Ahora, ¿cuánto voltaje llega a EA? Bueno, pues sería la fórmula que también conocemos como el voltaje total. El voltaje total en este caso, que era igual a EA, que la ley de tensiones de Kirchhoff, más la corriente IA. En este caso, se considera una resistencia, una sola resistencia, pero aquí en este caso, como menciona ahí la resistencia total, es RA
más RS. Y en eso se compone toda mi expresión. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar también ese voltaje EA, que necesito saberlo. Entonces, me voy a pasar acá a EA, de ahí despejando esa parte, ¿verdad? Esto como que se tarda en la respuesta. Entonces, desde aquí A2 va a ser en este caso va a ser igual al voltaje total, o sea, ya despejando esa parte, va a ser el voltaje total, y en este caso va a ser negativo menos multiplicado por RA y RS. ¿Eh? Bueno, y de acuerdo a esta expresión, pues yo puedo encontrar ese valor de A2 o E2, simplemente lo puedo poner de esa manera. Y pues aquí sería el voltaje total. Aquí sí tendría en cuenta cuánto es el voltaje total. Son 250 volts. ¿Verdad? En 250 volts. La multiplicación de la corriente, que son los 50 amperes. Multiplicado por la resistencia, que en este caso la suma de esas dos dice que vale ohms, ahí son ohms, no volt, es una fallita ahí de 0.08 ohm. Y obtengo el voltaje. ¿De cuánto sería ese voltaje? $246 volts. Mi voltaje me voy a regresar para ver de cuánto es la velocidad que tengo aquí. Entonces, aquí en este punto donde tengo N2, aquí E2, que es lo que acabo de calcular, que serían 246 volts. Serían 246 volts multiplicado por la velocidad. Aquí en este caso, si se fijan, no me dice de cuánto es la velocidad, ¿eh? Pero la curva sí me dice de cuánto es la velocidad. ¿De cuánto es la velocidad según la curva? $1200 RPM. Revoluciones por minuto. ¿Ah? Todo eso va a estar dividido entre el voltaje que me dio la fuente. En este caso su compañero dijo que eran 70 volts.
¿Cuánto me da esa cantidad? A mí me da 4217. Sí, a mí también me dio eso. 4217 RPM. Imagínense esa velocidad, ¿verdad? Bueno, esa sería la velocidad que se considera en ese punto. Con eso, con esa velocidad, pues ya puedo yo determinar el resto de acuerdo a lo que tengo con la curva, ¿verdad? Me pide encontrar la velocidad y el par inducido. Ya encontré la velocidad. Ahora lo que necesito es encontrar el par que va a tener, ¿no? De encontrar el par de la misma ecuación, en este caso para la potencia o el par, sigue siendo la misma fórmula, la potencia, que esa potencia era igual, como en este caso es corriente directa, pues es nomás voltaje por corriente. Aquí no representa ninguna forma de onda, ya sea senoidal o cosenoidal, simplemente es esa parte, voltaje por corriente. Y que también esto es igual al par inducido o por la velocidad angular. Y de aquí, pues es igual que el problema anterior. De aquí despejamos que el par sería igual, en este caso, al voltaje por la corriente, que para este caso, pues viene siendo de la parte del rotor, que viene siendo EA, por IA, y todo eso dividido entre la velocidad angular, que es W. Y pues de aquí no me queda más que sustituir sus datos y obtener el resultado de cuánto es. Acuérdense en la parte de abajo. Bueno, entonces aquí vamos sustituyendo los datos. Angular, ¿qué tengo que hacer? Encontrar por ahí los datos que son, convertir a qué? A radianes, que aquí en este caso sería la velocidad que teníamos anteriormente, que era de 4217. 4217. 4217 RPM
o simplemente revoluciones sobre minuto. Esto lo multiplicábamos por ¿qué? Los minutos a segundos. Aquí era vamos a poner min para que no se confunda con metros. 60 segundos. Ya convertimos de ahí de minutos a segundos. Y luego la conversión de 2pi son radianes. Radianes sobre revoluciones. Oh, caray. Y eso es lo que tengo en la parte de abajo. Y en la parte de arriba, algún travieso le está borrando ahí. Y en la parte de arriba, pues ponemos los datos, ¿verdad? ¿Cuánto era EA? El voltaje de EA de 246. 46 volts y era multiplicado por la corriente que eran 50 amperes. Y listo. Y ya de aquí puedo encontrar el par. ¿Cuánto me daría ese par? A mí me da 27.8, pero me parece que es muy bajo, así que creo que estoy mal. A mí también me dio eso. Sí, no es muy alto. No es muy alto en este caso. ¿20 qué? Perdón. 27 punto qué? 85, 27.85. Ok, en este caso, ¿qué serían? Newton por metro. Y ese sería el resultado del par que tendríamos ahí. Bueno, se va a terminar en este caso la parte de la llamada. Aquí le dejaríamos, ya tomé pantalla de quienes están para que no se me pase. Aquí le dejaríamos esta parte. Aún así, con el tiempo que llevamos, creo que vamos más adelante que el otro grupo, que con el otro grupo hemos tenido todas las clases. Dale pues, buen día. Creo que el jueves no tenemos clase, ¿verdad? Creo que no. No, profe. Ok, bueno, entonces los examen y estoy ahí al pendiente de su